Vale. Bueno, pues como estaba diciendo, vamos a empezar a estudiar, hermanos, neumatología. ¿Qué significa neumatología? La doctrina del Espíritu Santo. Parece algo como de los pulmones o algo así. Es la doctrina del Espíritu Santo. Más concretamente o más técnicamente, Josué, es neuma, es en griego esta palabra, neuma es espíritu o aliento, y logía es estudio. Entonces es estudio del aliento de Dios, del Espíritu Santo, del Dios olvidado, porque hablamos mucho del Padre, hablamos del Hijo. Sin embargo, no tenemos quizás un conocimiento muy apropiado bíblicamente acerca de la persona más maravillosa que pueda llegar a existir y que vive dentro de nosotros. Y hay que tenerlo muy presente esto todos los días, que es el Espíritu de Dios. Yo te quiero hacer una pregunta para empezar. Cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando se menciona la palabra Espíritu Santo, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué piensas cuando se dice esta palabra, cuando se nombra este ser? Hay muchos que pueden pensar en una paloma, cuando descendió en el Edén, donde Jesús, el cielo se abrió y la voz del Padre audible dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, y simbolizan el Espíritu Santo como una paloma. Hay quien lo representa como fuego, como cuando vino en el Pentecostés, como fuerza, como algo simbólico, ¿vale? Muchos cristianos no conocen bien al precioso Espíritu Santo y, como digo, lo ven como una fuerza, como una emoción en los cultos. Vamos a permitir que al Espíritu Santo que venga y que haga lo que quiera, que se derrame en este lugar. Lo vemos como, yo que sé, algo que podemos echar mano de él cuando queramos y utilizarlo. Entonces hay que dar de alguna manera propiedad y realidad del ser del Espíritu Santo. No es un símbolo, no es una fuerza, no es una emoción, no es un mover especial, y a veces lo olvidamos. Entonces, el primer tema que vamos a tratar hoy acerca de la neumatología va a ser muy sencillo, va a ser para niños de parvulitos, todos vosotros lo sabéis, pero hoy vamos a recordarlo y a saberlo con un poquito más de propiedad. Y es: ¿quién es el Espíritu Santo? Seguidamente hay muchos temas donde vamos a entrar en materia y profundizar realmente en pasajes y en ámbitos sobre el Espíritu Santo, donde el Señor nos va a ministrar y nos va a sorprender también. Pero es importante, sobre todas las cosas, tener esto establecido y marcado. ¿Quién es el Espíritu Santo? Te voy a decir una frase que el Señor me ha dado, que era para marcarla. Yo la quiero sellar en mi corazón. El Espíritu Santo no es un lujo para cristianos de años. Es la única manera de vivir un cristianismo real. El Espíritu Santo no es un lujo que tienen algunos. El Espíritu Santo es la única manera de ser cristiano, teniéndolo Él. Sin Él solo tienes religión, pero sin fuego, sin dirección y sin fruto. Todo en la vida cristiana depende del Espíritu de Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. Bueno, ¿por qué es importante conocer al Espíritu Santo? Cuando una persona se encuentra con Dios a través del mensaje de la salvación, cuando se le predica la palabra, es el Espíritu Santo el que hace que reciba la palabra, que esté atento y quien lo convence de pecado, de justicia y juicio. Es decir, le da el entendimiento para ver en el estado en el que se encuentra sin Cristo. ¿Cómo se encuentra el hombre sin Cristo? Muertos espiritualmente, Efesios 2:1. Bajo condenación, Juan 3:18. Esclavo del pecado, Juan 8:34. Separados de Dios, Isaías 59:2, que si no me equivoco es este verso que dice que vuestro pecado ha hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Sin esperanza y sin Dios, Efesios 2:12. Pero cuando el hombre escucha la palabra acerca de Jesucristo, el mensaje de la cruz y cómo Cristo vino para redimir al hombre de la esclavitud del pecado a la que estaba subyugado, es el Espíritu Santo el que
el que comienza a convencer, de manera que si el hombre responde con fe a Cristo, entregando su vida para Él, es el Espíritu Santo quien resucita su espíritu y lo hace una nueva criatura. Toda la obra del nuevo nacimiento, toda la obra de la regeneración es posible por el Espíritu de Dios. Si hoy tú te encuentras aquí y puedes decir a boca llena y con el corazón lleno de pasión que eres cristiano, es porque el Espíritu Santo lo hizo posible a través de una regeneración, de un nuevo nacimiento, de pasar de un hombre caído, muerto en sus delitos y pecados, a pasar a estar en Cristo, una nueva criatura que le espera la eternidad con Él. Todo esto, hermanos, lo hace posible el Espíritu Santo. Si un día pudimos abrir los ojos y ver a Cristo con claridad y entregar nuestra vida, agradéceselo a la persona del Espíritu Santo. Y no solamente esto, sino que Él hace posible esto, pero no se mantiene al margen. Cuando un hombre nace de nuevo, no es que simplemente haga todo este trabajo el Espíritu Santo y se mantenga al margen, no, sino que inminentemente nos dice la palabra en 1 Corintios 3:16, y es que no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es decir, se queda con nosotros. Lo digo porque sé a quien me dirijo. Si habría muchísimos jóvenes, pues no lo podría decir de esta manera, pero sé a quien me dirijo. Cada uno de vosotros tenéis al Espíritu de Dios viviendo en el corazón. Todos, con problemas, con días difíciles, con días complicados, con días que incluso me cuesta creer que soy cristiano, con días difíciles y días buenos, sí, pero todos tenemos al Espíritu Santo dentro. Amén. Al Espíritu de Dios. Por eso es importante saber quién es el Espíritu Santo, porque sin Él no hay vida cristiana. Vale, pues ¿quién es este ser que ha hecho todo esto posible? La regeneración, el nuevo nacimiento que vive dentro de nosotros. Bueno, vamos a aprender, hermanos, a saber quién es. El Espíritu Santo, primero, esto es doctrina, es una persona. Amén. No es una cosa. El Espíritu Santo es una persona. No es alguien. Perdón, no es algo, es alguien. No es una cosa más, es alguien. Es el mismo Dios, como el Padre y el Hijo. No un Dios menor, no alguien menos importante, no alguien que está más al margen, no. Con la misma autoridad, con la misma sustancia, en la misma esencia. Comparten la misma eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar por lo primero. Es una persona, y esto es muy importante saberlo, ¿vale? Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, lo presentamos, tenemos que presentarlo como una persona, no como una fuerza, no como un mover, no como algo que viene y te hace hablar en lenguas, no, lo tienes que presentar como una persona, y tenemos que conocerlo como lo que es, una persona de la Trinidad. Amén. ¿Cómo sabemos que es una persona? Bueno, pues todo lo que hablemos acerca de esto tiene que estar fundamentado en la palabra, si no, no sirve para nada. Porque cumple todas las cualidades que tiene que tener una persona. ¿Amén? Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene intelecto. Y una persona tiene intelecto, solamente una persona. ¿Por qué sabemos que tiene intelecto? Porque nos dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo enseña. ¿Quién dice esto? Lo dice Cristo. Juan 14:26. Escuchar palabra de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Científicamente, hermanos, solo una persona tiene la característica propia de poder enseñar. No lo pueden hacer una fuerza impersonal, solo alguien con conocimiento, voluntad, intención y capacidad. El Espíritu Santo cumple con esa cualidad y esto nos da a entender claramente y sin dudas que es una persona. Yo no sé vosotros, pero las mayores enseñanzas que yo he experimentado en mi vida han sido a través del Espíritu Santo. Las mayores ministraciones no han sido en cultos
apoteósicos donde Dios me ha hablado directamente. Quizás ha sido en mi casa, o en la calle, o en el trabajo, o haciendo cualquier cosa que el Espíritu Santo ha venido hablando en mi corazón y me ha venido enseñando, o me ha venido recordando cosas que Cristo ha dicho. Y eso solamente lo puede hacer una persona. Otra cualidad, tiene emociones. Antes el Josué orando ha dicho algo que me ha llamado la atención. Dice, perdónanos, Señor, porque muchas veces te entristecemos. Eso es bíblico. ¿Por qué? Porque lo enseña la palabra y el Espíritu Santo tiene emociones. Como lo sabemos, dice Efesios 4:30, atención, ¿qué palabra? Atención, que se contrista. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Escuchad esto, por favor, que quiero que lo captéis. Solo una persona se puede contristar. Solo una persona se puede entristecer profundamente. Y tú puedes pensar ahora y decirme, pero yo he tenido perricos y también los he visto tristes. Quizás ahora los hemos abandonado y han estado tristes. Un perrico, un pájaro, cualquier cosa, ¿verdad? Que no es una persona. Sí. Y es que los animales se pueden entristecer, pero no se pueden contristar. Solamente una persona se puede llegar a contristar. Por eso la palabra me encanta, me impresiona, porque hace diferencia. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Para contristar a alguien tiene que tener conocimiento. Mirad, imaginaros que ahora tienes un amigo a quien quieres, a quien respetas y a quien amas mucho. Un amigo tuyo de verdad. Y ahora tú compartes una vida de amistad con él, compartís muchas tardes juntos, os valoráis, os respetáis, pero ahora, sin querer, de repente haces algo que le hace daño, y tú sabes que se entristece, ¿qué crea en ti eso? Tristeza, y dices, ay, le he hecho daño, y vas y le dices, perdóname, que no lo voy a volver a hacer. Él se ha entristecido. Pero ahora bien, imagínate que ahora al día siguiente vuelves a hacerle daño, en lo mismo, sabiendo que le hace daño. Vuelves a ignorarlo o pasas de largo sabiendo que es tu amigo, lo dejas ahí, ya no se entristece. Ahora se entristece más profundamente, de manera que se contrista. Porque para contristarte tienes que tener conocimiento, por eso solamente puede hacerlo una persona. ¿Vale? Esto es para que lo podamos llegar a entender. La diferencia que hace Pablo es impresionante. No contristéis al Espíritu Santo. Es decir, si has pecado, Él se duele porque es tu amigo. Pero si continúas ignorándolo, si día a día continúas descuidando vuestra amistad, obrando mal, obrando contra Él, no solo se entristece, sino que más profundamente se contrista dentro de ti. De manera que todos vosotros no me digáis que no. Habéis sentido como el Espíritu se ha contristado. Lo habéis sentido en el alma. Ay, Padre, es un sentimiento tan fuerte que te apaga, te quita las ganas de vivir. No tienes ganas, a veces lo usamos para mal. Se contrista el espíritu y decimos, no puedo, me vengo abajo, no puedo ser cristiano. Pero eso es sencillamente una llamada de amor del Espíritu de Dios. Y esto es la diferencia que hace al Espíritu Santo ver como una persona. Dios nos ayuda, hermanos, a no contristar al Espíritu, sino a cuidar nuestra amistad, a cuidar nuestra comunión. Por eso, cuando tú te contristas porque has pecado, porque quizás ya no tienes comunión, porque has descuidado tu amistad con Él, ahora tú de repente te sientes mal y no sabes por qué, y de repente te sientes mal. Eso que sientes es espiritual. Eso viene del Espíritu. Es el Espíritu contristándose. Pero ahora bien, ¿qué sientes? Tristeza. La tristeza que el Espíritu siente. Y ahora mirad lo que dice la palabra, 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Siempre que te venga ese sentimiento de tristeza, siempre que te venga ese sentimiento de malestar, que sientes que es el Espíritu que se está contristando, no es otra cosa que una llamada al arrepentimiento para que vuestra amistad vuelva a fluctuar. Amén. ¿Por qué? Porque si a mí alguien, el Josué, por ejemplo, que es mi amigo, me hace un día algo malo,
me hace daño y me pongo triste. Al día siguiente me hace mal, me pongo triste, pero si lo continúo haciendo me contrista. ¿Y cómo reacciono yo? Ya sé de qué pegojeas, Josué, tú para aquí, yo para allí, ¿vale? Bien, quiero decir, ya sé cómo eres, y quizás hasta me pueda alejar y puedo hablar de malas formas. El Espíritu Santo no hace eso. La tristeza que continuamente pone en tu corazón es simplemente para que te acerques a Él, para que vengas a Él, porque te ama. Él no reacciona como tú lo haces. Él no es como tú eres. Él no se va. Ay, Padre, si el Espíritu Santo se hubiera tenido que ir, con todas las veces que le hemos negado, con todas las veces que hemos sido infieles, con todas las veces que hemos pecado conscientemente sabiendo que le estamos desagradando, si el Espíritu Santo se hubiera tenido que ir, ya se hubiera ido. Sin embargo, permanece ahí, dentro de vosotros. Por eso Dios nos ayude a cuidar nuestra relación. La persona más maravillosa que pueda existir la tenemos dentro y se llama el Espíritu de Dios. Amén. Lo que quería decir con esto, aunque es aplicativo, es entender que si se contrista es porque es una persona. Amén. ¿Cómo podemos verlo más? Porque tiene voluntad. ¿Y dónde lo vemos en la palabra? 1 Corintios 12:11. Dice Pablo a los Corintios: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué verso es este? ¿Qué pasaje es este? Es el pasaje de los dones. El Espíritu Santo es el encargado de administrar los dones. Por eso se llaman los dones del Espíritu. Él regala dones como quiere, según su voluntad. Y que tenga voluntad nos hace ver que no se mueve por instintos como los animales, no, sino que es una persona con intelecto, con conocimiento, y que hace las cosas con conocimiento de causa, sabiendo cómo las hace. Por eso reparte a cada uno según como Él quiere, dice la palabra del Señor. Los corintios eran ricos en dones, ricos en dones. Y ahora el Espíritu Santo, ¿qué se cree? Que simplemente de alguna manera los revistió a todos de poder y los bautizó como a todos a la vez en los mismos dones. No, cogió a uno y dijo: tú que te estás dedicando, por ejemplo, más al evangelismo, el don de las sanidades. Y cogía al evangelista y le seguían los dones de las sanidades. Este que se movía más en ámbitos proféticos, pues le dio el don de la profecía. A otro, el don de la sabiduría, pero con conocimiento, sabiendo lo que hacía, porque el Espíritu Santo es una persona. Amén. Muy rápido, hermano. ¿Por qué sabemos que es una persona? Porque se le puede mentir. Esto es fuerte, Y quiero ahora que escuchen. Se le puede mentir. Hechos capítulo 5, verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Poder mentir al Espíritu Santo hace ver que es una persona que razona y que tiene intelecto. Cuando Pedro dice que habéis mentido al Espíritu Santo, no significa que ellos realmente engañaron al Espíritu Santo, incapaz de ser engañado. ¿Ustedes creen que de alguna manera engañaron a Dios? No. Lo que está haciendo referencia a este pasaje, diciendo que mintieron al Espíritu Santo, es la intención del corazón que tenían Ananías y el Zafira, que eran de mentir al Espíritu Santo. No que engañaran al Espíritu Santo, porque yo puedo intentar mentirte, pero no te engaño. ¿Vale? Eso es lo que pasa con el Espíritu Santo. Por eso la Biblia denuncia esta actitud como mentir al Espíritu Santo es mentir el nivel más profundo en la relación con Dios. Es absurdo, hermanos, intentar mentirle. Este verso habla del corazón de Ananías y Zafira. ¿Nosotros podemos llegar a mentir al Espíritu Santo? Sí. Entenderme, cuando fingimos una vida de obediencia y sinceridad, pero actuamos con hipocresía y actuamos con falsedad, ahí el Espíritu Santo ve que en nuestro corazón hay mentira y delante de los hombres quizás pasemos desapercibidos, pero al Espíritu Santo, aunque queramos mentirle, no podemos mentirle, no le engañamos, hermanos. Él conoce el corazón del hombre. Él conoce, hermanos, hasta el último rincón del corazón de los hombres, cada uno de los pensamientos. Por eso, aunque quieras vivir una vida apática, indiferente, pero ante los hombres vives como que nada, con obediencia, y todos dicen: qué buen cristiano, puedes engañarlos a ellos, pero a él no, A él no. Puedes intentar mentir a Dios,
Puedes intentar mentir a Dios, colapsando tus malas obras fuera y viniendo aquí levantando tus manos con tu conciencia tranquila como que estás haciendo bien con la intención. Que estarías mintiendo a Dios, pero a Dios no le mientes, a Dios no le engañas, Él conoce todo de ti. Y esto hace ver algo, que el Espíritu de Dios es una persona. Mirad, hermano, ¿por qué sabemos que es una persona? Voy a decir solamente esta más. Porque habla y manda. Una fuerza no habla, un mover no habla. Solo una persona tiene la capacidad para hablar y comunicarse con coherencia y con razón. Hechos 13:12. Dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado yo. En Antioquía estaban haciendo un culto y ministrando los apóstoles con los nuevos cristianos, pero de repente una voz comienza a resonar. Y ahora Pablo la distingue y dice, y dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. El que habló era el Espíritu Santo. Voy a decir más. Apocalipsis 12:7 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu habla. El Espíritu habla. ¿Quién habla aquí? Si vamos a las 7 iglesias de Asia, ¿quién habla? Habla Jesús. En todas las iglesias, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, en todas habla Cristo. Cristo está hablando, pero en todas las iglesias a las que se refiere, vamos a leer esto al finalizar. Escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está hablando Jesús, pero al finalizar siempre dice, escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús es el autor, pero el que comunica y aplica es el Espíritu Santo. Amén. Jesús revela la verdad, esto es doctrina. Jesús revela la verdad, pero es el Espíritu Santo el que lo transmite a los corazones de los creyentes y las iglesias. El Espíritu Santo habla y eso nos demuestra que es una persona. No te pienses que el Espíritu Santo es diferente a Jesús y al Padre, que le hemos visto de alguna manera hablar más directamente. El Espíritu Santo también habla de forma tangible y lo vemos en la palabra de Dios. Esto es solo obra de una persona. Amén. Resumen: el Espíritu Santo es una persona con intelecto, conocimiento, voluntad, tiene emociones que solo una persona puede tener, se le puede mentir y vemos por la palabra que habla. Si ahora yo te digo, alguien, yo que sé, ha pensado esto, tiene voluntad de hacer esto, ¿a quién quieres que te estoy diciendo? ¿A una fuerza, a un mover? No. Sabes que estoy hablando de una persona. Amén, ¿estamos entendiendo? O sea que todo esto, hermanos, nos dice con total claridad que el Espíritu de Dios es una persona. Ahora bien, ¿me dejan aplicarles esto 30 segundos? ¿Cómo te sentirías si te trataran como algo y no como alguien, Josué? ¿Entiendes? ¿Cómo te sentirías si te trataran como un mueble, como una silla, como un banco, como cualquier cosa y no como una persona? ¿Cómo te sentirías? Mal, ¿verdad? Te causaría rechazo y nosotros reaccionaríamos incluso mal porque daña hasta nuestro orgullo. ¿Qué pasa? ¿Qué te crees que soy yo? Claro. Sin en cambio, hermanos, al Espíritu Santo así se siente y así lo tratamos muchas veces, hermanos. Cuando lo despersonalizamos, cuando lo tratamos como algo más. Que venga, Espíritu Santo, ven, llena este lugar, venga, muévete con dones, venga, obra en la iglesia de una forma poderosa. Y ahora que sube aquí en la iglesia, Espíritu Santo, manifiéstate, y todos aquí hablando al Espíritu Santo. Pero cuando salimos, lo tenemos como algo y no como alguien que vive dentro de nosotros constantemente, que es la persona más fiel que puede llegar a existir, que no es la persona más fiel, que es la fidelidad en la máxima expresión de la palabra. Dios es fiel. Nosotros tenemos fidelidad, pero no somos. Pero Él lo es. Por eso, procura al Espíritu Santo tenerlo continuamente en la cabeza,
en la mente, en tus oraciones, en tu vida diaria, como una persona que te ama más de lo que puedes llegar a imaginar, que te acompaña a todos los sitios, que te ve en tus momentos más oscuros, que te ve en tus mejores momentos y sonríe contigo, pero que te ve en tus malos momentos y llora contigo, y quizás no te estás dando de cuenta, y Él solamente está esperando que hables, que le digas, que no lo tengas como algo, que tienes a Dios viviendo en tu corazón. No mires al cielo, cierra tus ojos, que lo tienes aquí. Amén. Tengo que seguir un poco más. ¿Qué hemos aprendido, hermanos? Que el Espíritu Santo es una persona. Ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero ahora lo sabemos con un poco más de propiedad. Estos son los estudios. Para esto sirve. Amén. Vale. Pero el Espíritu Santo no es una persona como tú, y mucho menos como yo. Cualquiera que pasamos por esta vida sin penas y sin glorias. Uno más, no. Es la persona de Dios. Es una persona, pero es Dios. Es Dios. Amén. Y esto tenemos que tenerlo claro. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo vuelvo a repetir, porque nos lo dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo posee cualidades, atributos incomunicables que solamente Dios posee. Ya sabéis, hermanos, le hemos hablado la diferencia entre atributos comunicables e incomunicables. Los comunicables son los que Dios transmite, transfiere, comunica con los hombres. Ejemplo, el amor, la paciencia, la sabiduría, la justicia. Todo esto nosotros también podemos hacerlo. Yo puedo tener amor, yo puedo mostrar justicia, yo puedo tener sabiduría. Son atributos de Dios, pero que los puede comunicar con el hombre. Pero luego están los atributos incomunicables que solamente le pertenecen a Dios y que no comparte con las criaturas. ¿Cuáles son? Omnipresencia, omnisciencia, eternidad. ¿Amén? Pues esto lo posee el Espíritu Santo. Y si lo posee el Espíritu Santo, nos hace ver algo, que no es una persona cualquiera, que es Dios. ¿Amén? Voy a tocar unos poquitos, ¿vale? Simplemente. Es eterno. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Estos pasajes los tocaremos más adelante en diferentes estudios, porque el Espíritu Santo hasta... ¡Ay, Padre! Cuando hemos pecado, cuando hemos hecho lo malo delante de Dios, y muchas veces queremos acercarnos y nos vemos indignos porque lo somos, pero Dios no nos ve indignos, sino que nos ve dignos por Cristo, nos ve justos por Cristo, nos ve santos por Cristo, nos ve inocentes por Cristo. Pues, hermanos, el Espíritu Santo te ama tanto que trabaja en tu conciencia para que intentes tener una conciencia limpia delante de Dios. Para que tu conciencia no te machaque continuamente, sino que te sientas digno con una conciencia limpia y decir, sí, que puedo acercarme delante de Dios. Y esto es obra del Espíritu. Pero esto lo iremos viendo cómo trabaja el Espíritu Santo. Esto es precioso, por favor os lo pido, no lo perdáis. No os perdáis a cómo tenéis, al ser que tenéis dentro, cómo trabaja. No os lo perdáis, por favor. Vamos a aprovecharlo. Este verso nos dice que es eterno. ¿Qué quiere decir esto? Como todos sabéis rápidamente, que el Espíritu no fue creado, no tiene principio, no empezó en Pentecostés como muchos se creen, no, hermanos, sino que el Espíritu Santo es eterno. Al igual que el Padre y el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. No es algo que Dios usó, no es una energía, es la persona divina y eterna del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es eterno porque es Dios. No fue creado, no tiene principio ni fin, existía antes del tiempo, actúa en el presente y estará por la eternidad. ¿Eh? El mismo Espíritu que se movía en la creación es el mismo Espíritu que se mueve hoy en ti. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, como dice Romanos 8:11, es el mismo Espíritu que tienes en tu corazón. ¿Os imagináis esa escena? Por un momento ahora que me ha venido. Pasa un día,
Cristo está en la tumba, los discípulos están llorando, todo Jerusalén revolucionado. Jesús ha muerto. Pasa un día, pasan 2 días, pasa 3 días. Pero ahora dice la palabra del Señor en Romanos 8:11, dice: y el Padre, por medio del Espíritu, con el poder del Espíritu, resucitó a Jesús. ¿Os imagináis, hermanos, al Espíritu Santo entrando, iluminando esa tumba? Donde en esa tumba solo ha visto muerte, hermanos, oscuridad, no hay nada más. Sin embargo, la luz, en la máxima expresión de la palabra, se aproxima, hermanos, a ese lugar, y con el poder, hermanos, de su poder, con su poder, levanta a Cristo de entre los muertos, y Cristo resucita. Pues este es el mismo Espíritu que hoy tienes en tu corazón. Pero somos conscientes de la realidad de esto. Vivimos en consecuencia a lo que creemos, que tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Impresionante, hermanos. No envejece, no cambia, no se apaga. Su eternidad garantiza que nunca te dejará. Aparte de esto, hermanos, es omnipresente. El salmo por excelencia, lo habéis leído todos, os llega al alma. Salmo 139, recibe la palabra, hermanos, ahora. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. A ti que me estás escuchando, que quizás crees que puedes escapar de Dios o esconderte y vivir un poquito a tu aire un tiempo, unos días, recibe esta palabra que es para ti. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. El Espíritu es omnipresente, no tiene límites, no tiene espacios, no hay nada que lo limite, no hay nada que lo encuadre, hermanos, no tiene límites, lo llena todo en todos. Por eso, hermanos, es de ignorantes, disculparme la palabra, pero es de ignorantes creer que muchas veces vivimos a nuestra forma y como que alejados de Dios, como que Dios no lo ve, no lo toma en cuenta. ¿A dónde vas a huir del Espíritu de Dios si lo llena todo? Ay, Dios mío. No hay espacios que le oprimen, no tiene límites establecidos, Él lo llena todo. Te vas a Rusia y está en Rusia, te vas a Japón y está en Japón, te vas a China y está en China, te vas a Marte y está en Marte, te vas al Sol y está en el Sol. En su eternidad lo llena todo. Impresionante. ¿Por qué es Dios? Porque participa de la creación. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, antes de que Dios creara nada con la palabra de su poder, el Espíritu de Dios ya se movía sobre la faz de las aguas. Cuando todo era caos y desorden, el Espíritu Santo ya estaba en medio de los primeros momentos de la creación. Y esto nos da a entender algo, hermanos. No es solo una persona, sino que es Dios. Escuchad esto. El Espíritu Santo, dentro de la Trinidad, participa en la creación de los hombres en el vientre. Esto es una pasada. Lo sabemos, pero hoy me ha impactado más. Salmo 139:13. Dice David: porque tú formaste mis entrañas, se lo dice a Dios. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Pero ahora Job es más concreto y dice: el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio la vida. Dentro del vientre de nuestra madre, el que nos creó, el que nos dio forma con sus manos, hermanos, es Dios, es el Espíritu Santo. Hay Padre, es que es impresionante esto. El que te creó es Él, el que sopló en ti vida es Él. Esto me hace entender algo y me lo está aplicando el Señor a mí ahora. No me lo ha aplicado antes, sino que me lo está aplicando ahora porque creo que lo necesito yo. Esto me hace entender algo, hermanos, que estamos en las mejores manos. El mismo que nos creó y nos dio forma estando en el vientre de nuestra madre, nos va a dejar ahora.
Él está con nosotros todos los días. Cristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. A veces no lo sientes y a veces lo sientes. A veces tienes dudas y a veces tienes completamente la conciencia tranquila, sabiendo que Dios está contigo. Pero por encima de lo que sientas, de lo que creas, de lo que pienses, de tus prejuicios y de todo lo que te pase por la cabeza, lo que Dios dice es verdad. Y aunque tú no lo sientas, Él ha dicho que está. Por eso el mismo que te creó en el vientre es el mismo que está contigo todos los días, que te acompaña. Yo confío en Él. ¿Cuántos confían en Él? ¿Pueden decir amén? Amén. Te adora mi alma. No terminar, hermanos, con esto, pero esto es brutal. ¿Por qué sabemos que es Dios? Vienes aquí por la inspiración de las Escrituras. Poned atención. Estamos hablando del Espíritu Santo, hermanos. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto significa que la Biblia no es un libro humano, sino que el Espíritu Santo guió a los escritores para que escribieran exactamente lo que Dios quería, sin error en su propósito. Lo que Dios quería escribir, lo escribió. Esto da evidencia de que el Espíritu Santo es Dios, porque nadie puede hacer esto. Yo te digo algo a ti, Caleb, y no por mal, porque somos hombres todos de palabra, ¿verdad? Y tú me dices algo y yo se lo tengo que decir a alguien, se lo voy a decir tal cual. Pero ahora bien, si tú me dices algo y lo que me has dicho lo tengo que contar al año siguiente, quizás se me ha olvidado como me lo has dicho y puedo transgiversar alguna palabra. Por eso la palabra es imposible que esté hecha por humanos. Es imposible. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada es theopneustos, que significa literalmente soplada por Dios. El soplo del Espíritu. ¿Os imagináis a Pablo escribiendo a los colosenses? ¿Os imagináis, verdad, con su pluma en la cárcel, escribiendo a los gálatas insensatos, a los corintios en los dones? Pero al que no os imaginéis es al Espíritu Santo continuamente detrás, soplando. Cada palabra que escribía Pablo era inspirada totalmente por el soplo del Espíritu de Dios. Toda la Biblia, en concordancia entera, inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu. ¿Cómo es posible que un libro escrito en un periodo de 1500 años por más de 40 autores de diferentes culturas y rangos sociales, reyes, pescadores, pastores, médicos, líderes, profetas, publicanos, no solamente esto, en 3 continentes distintos, Asia, África, Europa? Ya no solamente esto, sino con cientos de temas, culturas y contextos diferentes. Pero aún así, ¿cómo es posible que nos presenten al mismo Dios, con los mismos atributos, el mismo nombre, la misma esencia, el mismo tema central, la gracia y la misericordia de un Dios que viene a redimir a todos los hombres? Contiene más de 300 profecías cumplidas con precisión en la vida de un hombre, de Jesucristo. No presenta ninguna contradicción esencial, ni en doctrina, ni en mensaje. Cuántas veces, hermanos, hemos dicho algo y, como he dicho antes, cuando llega al otro lugar no es de la misma forma. Pues 1500 años, 40 autores en diferentes zonas, muchos años, pero, hermanos, no se contradice, no dice nada que no se le complemente. Todo aquí está inspirado por el soplo de Dios. El mayor aval que tenemos para decir que el Espíritu es Dios es esto, su palabra. ¿Cómo es posible? 1500 años, 40 hombres diferentes que nacieron en siglos diferentes. ¿Cómo no me presenta el mismo Dios Nehemías? Y el mismo Dios Nehemías que el mismo Dios Abraham. ¿Por qué? Si Nehemías está en una cultura babilónica y Abraham en otra cultura, ¿cómo es posible
que me presenten al mismo Dios con los mismos atributos, las mismas formas de ser, el mismo carácter. ¿Por qué? Es imposible. Eso es imposible, hermanos, científicamente. Esto nos da evidencia de algo, que la palabra es verdad y que es inspirada por Dios. Que nadie se atreva a decir algo. Él me dijo una frase el otro día, el Fernandito, que nadie se atreva a decir que la palabra es obra de hombres, es obra de su ignorancia. Dijo el Fernandito: quien se atreva a decir que Jesús no es Dios, dice, ni el infierno los quiere. El infierno ni los quiere. Me ha venido ese sentido. Quien se atreva a decir que la palabra está escrita por los hombres, ignorancia, hermanos. Aquí está la evidencia. Esto es posible porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. No sabía que iba a alargarme tanto, hermanos, pero ¿se está entendiendo? Amén. Bueno, lo último, de verdad que lo último, es que tengo que decirlo, hermanos, es la enseñanza, es doctrina, es a lo que venimos. Amén. Amén. ¿Por qué sabemos que el Espíritu es Dios? Porque Cristo lo presenta. Y esto ya es más que suficiente. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta frase, hermanos, es altamente reveladora. Vamos a desglosar qué está mostrando Jesús acerca del Espíritu Santo al incluirlo en esta declaración. El Espíritu Santo es una persona divina. ¿Qué hemos entendido antes? Que hemos aprendido que es una persona, ¿verdad? Y que es Dios. Es una persona, pero no una persona cualquiera, sino que es Dios. Es un conjunto que nos da que es una persona divina. Vale, pues aquí Jesús es lo que nos da a mostrar en un solo verso, al ponerlo con el Padre y con el Hijo. Es una persona divina. Te lo dice directamente, porque lo pone al mismo nivel que ellos. Jesús lo dice en el poder del bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. No dice eso, No dice eso. No usa un lenguaje impersonal, dice en el nombre. No dice en los nombres. Esto también es tremendo. No dice en los nombres, dice en el nombre del Espíritu Santo. Lo que indica que el Espíritu Santo comparte la misma esencia y autoridad que el Padre y el Hijo. No es menos ni es más, es lo mismo en esencia, de diferente manera. Cuando Cristo dice, es necesario que yo me vaya, pero os envío otro consolador. La palabra otro en griego viene a traducirse como kalos. ¿Y saben lo que significa? Fijaros lo que dijo Dios. Os lo voy a traducir de la manera más exacta al castellano. Cuando dice, os traigo otro consolador, ¿saben lo que estaba diciendo? No os dejo en otras manos, sino que os dejo en las manos de alguien que es igual que yo, pero de diferente manera. Eso es lo que está diciendo. Igual que yo, la misma esencia, pero de diferente forma. Amén. Y el Espíritu Santo, hermanos, comparte la misma esencia y autoridad. Nombre en singular indica unidad en divinidad, no tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Por eso dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Se han dado cuenta? No dicen los nombres, sino en el nombre. Esto comparte la unidad trinitaria del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Es digno de adoración, obediencia y relación. Incluir al Espíritu Santo en el bautismo implica que el nuevo creyente entra en relación con Él, que se somete a su guía y que lo reconoce como Dios verdadero, porque es bautizado en su nombre, en el nombre del Espíritu Santo. Por eso es bueno que siempre que se bautice se diga así, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Bautizar en su nombre es reconocer su señorío, como se reconoce el del Padre y el del Hijo. Por lo tanto, hermanos, Jesús nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. Amén. ¿Qué concluimos ya de todo esto? Ya hasta aquí la doctrina, la enseñanza. Pero ¿qué concluimos, hermanos? Hemos aprendido que el Espíritu es una persona y que es Dios. Y hemos aprendido algo, hermanos. Entendiendo esto, hemos aprendido que el Espíritu Santo no se usa, se honra. No lo puedes usar a tu antojo o llamar cuando quieras.
te apetezca, como que fuera un poder que puedes echar mano en el momento que precises. No, el Espíritu Santo es una persona y es Dios y está dentro de ti, lo tienes que honrar. Saber que no es una fuerza o un símbolo, sino una persona, nos enseña que debemos honrar. No es algo que activar, sino alguien a quien amar. Y ya no solamente, sino que es Dios. Entonces merece adoración. No merece indiferencia. No merece indiferencia. Y estaréis conmigo que muchas veces somos muy indiferentes con el Espíritu Santo. Somos muy indiferentes, hermanos. Sabemos que está dentro de nosotros, pero hemos aprendido a vivir con la conciencia cauterizada como que no estaría. Así como lo digo. Y este estudio nos viene a reafirmar esta idea. Hoy el Espíritu te viene hablando. Estoy dentro de ti, recuérdalo continuamente. Cuando te sientas tentado a pecar, sigo estando. Cuando te sientas en una conversación donde tienes que hablar y por quedar bien te unes a esas malas conversaciones, sigo estando dentro. Y tienes que honrarme porque soy Dios. No es una fuerza ni no, es el mismo Dios. Y tienes que adorarle con tu vida. No lo trates como una sensación, por favor. No lo trates como un sentimiento. Estoy sintiendo el Espíritu Santo, qué maravilla. No. Trátalo como tu mejor amigo, como tu vida, como alguien que merece toda tu atención. Termino con estas frases. 3 frases que quiero compartiros. No es algo que baja del cielo. Es alguien que ya habita en ti. Lo confirmamos con un amén, ¿vale? No es algo que baja del cielo, sino es alguien que ya habita en ti. No es un viento sin dirección, sino que es el aliento de Dios guiando tus pasos. No es una fuerza impersonal, sino que es Dios queriendo formar carácter eterno en ti. Le damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Bueno, hermanos, este ha sido el estudio. Espero de todo corazón que se haya entendido y cualquier pregunta o cosa que queráis decirme, lo hablamos, ¿vale? Entre todos, pero creo que estos estudios son muy necesarios, hermanos. Por favor, os animo, os exhorto, como dice Pablo, a que vengamos a todos los estudios. Si alguien quiere ser discípulo, esto es discipulado. Luego no vengamos con tantos cuentos, hermanos.